estoy hecho una bruja. Meli querida, estuve escuchando tus audios. La verdad que los días están agitados. Estuve escuchando tus audios y por supuesto, como siempre, de algún modo te superas en relación a lo que estamos pidiendo que realice. ¿A qué me refiero con eso? Yo empecé por leer la ficha donde indicas las características del realismo mágico y las de lo real maravilloso. Bueno, ese marquito chiquitito y breve es totalmente correcto. Yo siempre les pido que conserven esos esquemas porque después, bueno, se van sumando obras, se van sumando procesos y bueno, hay 2 o 3 conceptos claves que son los que tienen que quedar. Entonces, la diferencia más fuerte entre el texto de García Márquez y el de Alejo Carpentier reside precisamente en esa idea de que el realismo mágico naturaliza la emergencia de lo fantástico en el cuento, lo naturaliza como si fuese algo relativamente normal. Primero sí, les llama un poco la atención, pero después terminan aceptándolo como parte de su cotidianeidad. Vos lo marcás en el caso del relato del ángel bastante fuertemente. Y por ahí no es que no quieran cambiar o que se resisten, sino que se acepta como normal que un ángel viejo pueda venir, etcétera, etcétera. En el caso del otro relato, yo les había dejado una pequeña línea de interpretación que tenía que ver con lo de Melchor, que viste que yo nombraba Melchor en indicación de Classroom, porque también la hermenéutica, todo lo que decís es fantástico. Es más, ves cosas que yo por ahí no había visto. Y me parece que son correctas, que es lo que planteas como vos decís, la crítica al capitalismo, a la oligarquía, a la esclavitud. Yo les hablaba de Melchor, porque en cierto modo me parece que el viejo, que es el que maneja el tiempo, como decís vos con el callado, el que pone en marcha la dimensión del eterno retorno hacia atrás. Y me parece que ese viejo es Melchor, porque después cuando el niño, cuando Marcial, digamos, se aproxima a la etapa en que deja de, ¿cómo lo diríamos? Deja de manejarse en función de la racionalidad, cuando va desaprendiendo y llega a esa etapa donde dice que no alcanzaba la mesa, y prefería andar por debajo de los muebles. Es Melchor el que siempre lo acompaña y es con Melchor con quien descubre o ensaya ese otro idioma primigenio, primitivo, que podía estar relacionado precisamente en una dimensión histórica con un pasado mucho más antiguo que el pasado europeo. Creo que está bien. Te hubiera faltado solamente marcar en ese, yo te lo agrego, la altísima calidad estética de ese relato. Después vamos a hablar del otro, de ese relato en términos de una categoría que nosotros usamos siempre, que es el isomorfismo. ¿Por qué el isomorfismo? Porque el retorno hacia atrás, ese desandarse del tiempo que se desata desde el golpe de callado, no es una cuestión solamente temática, sino que está esa altísima maestría en ser capaz, digamos, en una oración sintácticamente invertida, ir dando cuenta cómo los procesos se van deshaciendo, los procesos, los hechos, la materia, todo se va deshaciendo hacia atrás. Creo que en ese sentido lo logra, no solo en todo el relato, sino que lo logra incluso en cada oración. Y ahí reside la maestría estilística de Carpentier. Hay otra cosa más en relación con el isomorfismo, que es lo de el tema, que es esto del eterno retorno, el viaje a la semilla, etcétera, etcétera. Si uno lee la obra completa de Carpentier, novelas como que no vamos a leer, como por ejemplo Los Pasos Perdidos y algunas otras, insisten en la idea de que Europa está vieja y gastada, y que lo que le hace falta, digamos, a América Latina es un viaje, en vez de centrífugo hacia afuera,
centrípeto, una vuelta hacia el interior del continente. Y entonces, mientras más adentro y más perdidos y más originales y originarios son los pueblos y los sujetos que encuentra, Carpentier intenta mostrar que más autenticidad hay. O sea que en la medida, es como si Carpentier, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Viñolo? Que hablaba de una de las características del eurocentrismo y decía que se presentaba al resto de los países como que mientras más alejados en el espacio de Europa, del centro europeo, esos pueblos resultaban también más alejados en el tiempo. ¿Qué quería decir eso de más alejados en el tiempo? Que eran más primitivos. Mientras más lejos eran más primitivos. Bueno, acá estaría operando eso en el sentido de decir, Carpentier intenta mostrar, digamos, que en la medida en que te alejas de Europa y te acercas al mundo originario, los parámetros son otros y son los más primitivos, que son los de la dimensión del mito, que no tiene que ver con la razón. Entonces, el mito no es mágico. El mito es algo que acontece en términos de, digamos, de otros modos alternativos de pensar, muy previos a la modernidad y la racionalidad europea del siglo XV en adelante, que es el momento en que se nos conquista y que Europa conquista sobre todo esa imagen fuerte. ¿Está? Entonces hay isomorfismo en todos los planos. Es como que el sentido del texto, en eso de mostrar una realidad originaria, vuelve no solo a la idea de una América como lo desarrolla, una América profunda, digamos, como lo desarrolla en algunas novelas, como Los Pasos Perdidos, que es esta que te cuento, sino que lo logra en el interior de un pequeño relato, de un cuento como Viaje a la Semilla, en términos de lo que puede metaforizar también una vida sola, el trayecto de una vida, que sería la de Marcial. En los orígenes y en la infancia está nuestra dimensión maravillosa del mito, ¿sí? Entonces, no hay afán como de fantasear, sino afán de presentar que no es la razón el único modo de conocimiento de lo real. Estoy sacando una telaraña que veo en la luz. Hasta ahí estamos. Hiciste de todos modos, una interpretación magnífica. En el segundo, bueno, perdón, esto que decimos de lo extraordinario, ¿sí? de lo real maravilloso, de Carpentier, cuando ustedes lean el prólogo del Reino de este Mundo, que va a ser, bueno, un poco más adelante, un prologuito que hace Carpentier, naturalmente van a encontrar manifiestos de estos elementos que hacen referencia a la idea de la dimensión, digamos que en América lo maravilloso es lo extraordinario, lo que es fuera de lo común, lo que en Europa no cabe, pero acá sí, que no es lo irreal, sino que precisamente lo que sorprende es que acá sean realidades, cosas que sean para Europa inconcebibles, ¿sí? Pero esas realidades americanas no son fantasía, sino que son hechos que desbordan, digamos, la cognición y las posibilidades de comprensión que pueda tener de ellas a Europa. Entonces, en la segunda novela, como para ir tirándote ya hipótesis futuras de lectura, lo extraordinario, yo creo que está dicho en la clase, si no está dicho ya te lo estoy tirando, lo extraordinario del Reino de este Mundo va a ser eso de que la primera revolución independentista latinoamericana se produce en Haití, que es fíjate hoy, el país más pobre de América y capaz que del mundo, uno de los pueblos más pobres del mundo, más humildes, más esclavizados, más destruidos, desde todo hoy estos perros, de todo sentido cultural, sino que además esa primera revolución independentista americana tiene la paradoja tremenda de haber sido protagonizada por negros, que es de quienes menos espera uno un levantamiento, una sublevación y una independencia como la que se llevó adelante. La historia latinoamericana
no se detuvo mucho en ese detalle, y recién, te diría, de Carpentier en adelante, se llama la atención sobre ese hecho. Es más, no tanto desde Carpentier, casi te diría desde que cambian los paradigmas de la historia también. Es decir, estábamos pensando en las independencias y en los grandes generales como Bolívar, San Martín, Sucre, O'Higgins, etcétera, etcétera, y no pensábamos en en los criollos, síntesis del europeo y el americano, y no pensábamos en la dimensión de los afroamericanos, que eran los pueblos más esclavizados, y su potencialidad y potestad para liberarse. Pero ojo, para liberarse, estos pueblos afroamericanos van a apelar, no pueden apelar al discurso racional de la Revolución Francesa, porque son simultáneas, prácticamente simultáneas, sino para entender y apoyar la revolución, vuelven a los mitos de origen africanos, previos a su esclavitud. Y eso es lo que los mueve. ¿Está? Bueno, en todos los casos eso marca la diferencia. No hay realidad. Cuando aparece el mito como creencia originaria, ese mito como creencia originaria mueve las acciones históricas. Entonces lo que importa no es la fantasía, sino la capacidad de fuerza que la creencia construye. ¿Está? Eso para la siguiente novela. ¿Está? ¿Estás? Bueno, listo. Vos avisorás todo lo que decís está muy bien. Agregué eso nomás. En relación al segundo relato, a diferencia del de Carpentier, en García Márquez, García Márquez es muy bello, es muy hermoso como escribe, pero no se produce esa articulación perfecta y manifiesta entre cállate. No se produce, te decía, esa articulación bella y manifiesta entre los mitos y los tiempos históricos de América. Es decir, en Carpentier es como que, en García Márquez, es como que hubiera más una voluntad de crear relatos sobre la base de marcar que lo que en Europa se da de un modo, en América Latina se da de otro, pero esa dimensión es mágica, es la reconversión de la dimensión del paso de un lugar a otro. Y como vos bien lo decís, es como que García Márquez no llega, no alcanza o no avisora, no sé, la potestad de los mitos latinoamericanos para intentar mostrar esa diferencia. Entonces, ¿cómo lo hace? Eligiendo los mitos europeos y dándolos vueltas, invirtiéndolos, haciendo funcionar de otro modo. Entonces, en eso es donde uno intuye, acusa, define que García Márquez en realidad está pensando más en cómo va a ser leído y comprendido por el europeo, más que por el latinoamericano. El latinoamericano no necesita metáforas explicativas de regreso a esa condición. Y como nosotros bien estudiamos, los pueblos originarios tenían miles y miles por lo menos una condición milenaria de existencia en América Latina previa a la llegada de los españoles. Es como que para España y para Europa, América Latina empieza con ellos, y García Márquez no desmiente eso en su texto. ¿Se entiende? Después, bueno, las especulaciones acerca de la interpretación que vos das es correcta, digamos. Lo más grosso es decir, bueno, que cómo se invierte el mito, y el mito de el ángel caído, o el mito que sería desde una perspectiva cristiana, o el mito de Dédalus, si lo miramos desde la perspectiva griega, es decir, de esto de las alas de Ceres que se caen, bueno, los dos están funcionando, pero bueno, en un sentido inverso, ¿no? Las interpretaciones que vos haces son muy interesantes como líneas de sentido. No nos vamos a quedar con unas sí y otras no.
son todas válidas en tanto y en cuanto se sostienen en la lectura que vos haces del texto. Y lo que me interesa mucho es el esfuerzo que hiciste, y eso creo que es lo más importante de todo tu trabajo, el esfuerzo que hiciste en darle una interpretación hermenéutica, y lo digo entre comillas, porque la hermenéutica es una disciplina importante. Recuerden que en la licenciatura existe esa materia hermenéutica, que es la de la interpretación de los mitos y de los símbolos culturales. Bueno, es linda. Ahí veo que tenés condiciones para hacer esa materia, aunque sea como optativa, o que curses la licenciatura y no te quedes ahí nomás. Me encantó, me encantó. Bueno, entonces, para leer, yendo a completar un poco la idea, al otoño del patriarca, bueno, lo importante es caracterizar el estilo, volver a las 3 categorías de lengua, estructura y cosmovisión, ver cómo se articulan en el otoño del patriarca y ver en ese sentido, en términos de las estrategias y en conjunción con la construcción de sentido y de la cosmovisión, ver en realidad cómo todas las referencias apelan de nuevo a mitos cristianos invertidos. Vas a encontrar muchos, sobre todo vos tenés buena formación me parece, buena formación de mitos católicos, o cristianos mejor dicho, y vas a encontrarlos bien referidos, qué sé yo, desde el comienzo. Así que te deseo suerte. Nada, bueno, así que con esos elementos que ya tenés podés empezar la lectura. Como la semana que viene vamos a ver García Márquez y la otra vamos a ver El reino de este mundo, lo más importante ahora es que traten de avanzar lo más que puedan en las lecturas de esos textos, y después cuando sea el momento de la evaluación, naturalmente van a enviar, digamos, su tarea, su síntesis, junto con el cuadro de lengua, estructura y cosmovisión de los 2 textos. ¿Correcto? A medida que vayan aprobando núcleos temáticos o unidades, no entran en profundidad en el final. El final va a ser una síntesis de lecturas. Me alegro, Meli, me alegro por tu tarea. Quería un poco hacer esto, ver cómo estaban leyendo, qué estaban interpretando, para dialogar sobre nuestras lecturas. Espero que estás leyendo muy bien, como siempre. Beso. Cualquier pregunta, hacemela ahora.